Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los salmos más profundos y reveladores de la Biblia, el Salmo 73. Este es un texto que nos toca el corazón, porque habla de algo que todos hemos experimentado alguna vez: la lucha entre la fe y la duda. ¿Te has preguntado alguna vez por qué parece que a las personas que no siguen a Dios les va tan bien? ¿Por qué algunos que actúan mal prosperan mientras que los buenos sufren? Pues bien, no estás solo. El salmista Asaf se enfrentó exactamente a este mismo dilema. Imagínate esto. Asaf, un hombre de fe, miraba a su alrededor y veía cómo los arrogantes y los impíos prosperaban. Tenían riquezas, salud, éxito. Parecía que nada malo les pasaba. Mientras tanto, él, intentando vivir una vida recta, enfrentaba dificultades. ¿Les suena familiar esta situación? Pero aquí viene lo interesante. Asaf confiesa que casi tropieza, casi pierde su fe por completo. Sus pies estuvieron a punto de resbalar. ¿Y saben qué lo salvó? Entrar en el santuario de Dios. Fue allí donde todo cobró sentido. En el santuario, Asaf comprendió una verdad fundamental. La prosperidad de los impíos es temporal. Es como un espejismo. Es como construir un castillo de naipes. Puede verse impresionante por un momento, pero no tiene fundamentos sólidos. ¿Y saben qué más descubrió? Que tenía algo mucho más valioso que todas las riquezas materiales: la presencia constante de Dios. Pero yo siempre estaré contigo, dice en el versículo 23. ¡Qué declaración tan poderosa! No importa cuánto tengamos o dejemos de tener, Dios está con nosotros. Este salmo nos enseña una lección vital sobre la perspectiva. Cuando vemos las cosas solo desde nuestra limitada visión humana, es fácil desanimarse, pero cuando vemos la vida desde la perspectiva de Dios, todo cambia. Es como subir a la cima de una montaña. Desde abajo, el camino parece confuso y difícil, pero desde arriba podemos ver todo el panorama con claridad. Asaf llega a una conclusión hermosa. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. No las riquezas, no el éxito mundano, no la popularidad, sino estar cerca de Dios. Esa es la verdadera prosperidad. Y aquí hay algo que me parece fascinante. Asaf no se guarda esta revelación para sí mismo. Decide compartirla, contarla a otros. Por eso estamos aquí hoy, más de 2000 años después, aprendiendo de su experiencia. ¿Te has sentido alguna vez como Asaf? ¿Has mirado a tu alrededor y te has preguntado si vale la pena seguir el camino de la fe? Este salmo nos recuerda que sí, definitivamente vale la pena. Porque al final, lo que importa no es lo que tenemos, sino a quién tenemos. La próxima vez que te sientas desanimado por las aparentes injusticias de la vida, recuerda el Salmo 73. Recuerda que necesitamos ver las cosas desde la perspectiva correcta, desde el santuario de Dios. Porque allí, en su presencia, encontramos las respuestas que buscamos. Este salmo nos enseña que la verdadera riqueza no se mide en posesiones materiales, sino en la cercanía con Dios. Nos recuerda que el éxito temporal no es nada comparado con la eternidad en su presencia. Y ahora me gustaría preguntarte, ¿qué perspectiva estás eligiendo hoy? ¿Estás mirando las cosas desde tu limitado punto de vista humano o estás buscando la perspectiva de Dios? Recuerden que en los momentos de duda, cuando parece que los impíos prosperan y los justos sufren, Dios sigue siendo bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. Él nunca nos abandona, incluso cuando nuestros pies están a punto de resbalar. El tesoro de David, Salmo 73. El destino de los malos, Salmo de Asaf. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres,
Por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Tema: es curioso que este Salmo 73 se corresponda en el tema con el 37. Ayudará a la memoria de los jóvenes el notar que los guarismos son invertidos. El tema es la piedra de tropiezo de los hombres buenos, que los amigos de Job no pudieron pasar, a saber, la prosperidad de los inicuos y las aflicciones de los piadosos en el tiempo presente. Los filósofos paganos se han quedado perplejos ante ella, en tanto que para los creyentes ha sido con mucha frecuencia una tentación. Charles Spurgeon. El Salmo 73 es un testimonio notable de la lucha mental que un judío eminente y piadoso sufrió al contemplar las condiciones respectivas de los justos y de los malvados. Cuenta que el peor sobresalto para su fe fue el contrastar la prosperidad de los inicuos que, aunque con orgullo, menospreciaban a Dios y al hombre, prosperaban en el mundo e incrementaban sus riquezas con sus esfuerzos, en tanto que el que había purificado su corazón y lavado sus manos en la inocencia, se veía plagado todo el día y disciplinado cada mañana. Thomas Perowne, en la coherencia esencial de los dos testamentos. En el Salmo 73, el alma busca y razona en lo que ve, es decir, una maldad que triunfa y una justicia que sufre. ¿A qué conclusión llegamos? He purificado mi corazón en vano. Este es el resultado de la búsqueda. En el Salmo 73, el alma busca y razona en lo que encuentra. ¿Cuál es la conclusión? ¿Ha olvidado Dios su misericordia? Esto es lo que resulta de mirar adentro. ¿Dónde pues hemos de mirar? Mira directamente hacia arriba y di lo que ves. ¿Cuál será la conclusión? Vas a entender el fin del hombre y seguir el camino de Dios, de cosas nuevas y viejas. Versículo 1. Ciertamente, es solo una palabra, pero el orfebre recoge los menores residuos de oro con cuidado. Las perlas pequeñas tienen gran precio, y esta partícula no es indiferente si la usamos rectamente. Nos da una nota de aseveración. Ciertamente, es una palabra de fe frente al sentido del salmista e introversiones de Satán. Simeón Ash. Verdaderamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Sea cual sea la verdad acerca de los misterios y las cosas inescrutables, hay algunas certezas en otros puntos. La experiencia ha colocado algunos hechos tangibles dentro de nuestro alcance. Por tanto, atengámonos a estos, y ellos impedirán que seamos arrastrados
por estos huracanes de la infidelidad que todavía vienen del desierto y como torbellinos se abaten sobre las cuatro esquinas de nuestra casa y amenazan su destrucción. Oh Dios mío, por perplejo que esté, no permitas que piense mal de ti. Si no puedo entenderte, que nunca deje de creer en ti. Ha de ser así, no puede ser de otro modo. Tú eres bueno para aquellos a quienes tú has hecho buenos, y donde tú has renovado el corazón no puedes dejarlo en poder de sus enemigos. Charles Spurgeon. A pesar de la variedad y frecuencia de los sufrimientos de los santos, con todo, Dios es bueno. Aunque la aflicción los salude cada mañana al despertarse y la tribulación les acompañe a la cama por la noche, a pesar de todo, Dios es bueno. Aunque las tentaciones sean tantas y tan terribles que hacen brechas en sus espíritus, con todo, Dios es bueno para Israel. Las disposiciones de Dios no están en conformidad con las tristes suposiciones del corazón suspicaz de sus hijos, porque aunque ellos por causa de la desconfianza es posible que den sus santas labores como pérdidas y todo su cuidado y porte sean abandonados, con todo Dios es bueno para con Israel. Simeón Ash. Vemos lo enfático de esta exclamación del salmista. No asciende a la cátedra para disputar a la manera de los filósofos y hacer su discurso en un estilo de oratoria estudiada, sino que, como si se escapara del infierno, proclama a grandes voces y con intensa pasión que ha obtenido la victoria. Juan Calvino. Por más que el diablo y sus secuaces digan lo que quieran, yo nunca los creeré. Lo he dicho antes y no tengo razón para retractarme. Ciertamente Dios es bueno. Aunque algunas veces pueda esconder su rostro durante un tiempo, con todo lo hace en fidelidad y amor. Hay bondad en los mismos azotes y amor en la vara. James Jennaway. Versículo 2. Aquí empieza el relato de la gran batalla del alma. El maratón espiritual, una campaña dura y luchada a brazo partido, en que el que estaba medio vencido al final quedó victorioso. Charles Spurgeon. Que los que temen a Dios y empiecen a mirar a un lado a las cosas del mundo sepan que les será difícil mantener su fe y el temor de Dios en las épocas de prueba. Recuerda el ejemplo de David. Era un hombre que había pasado mucho tiempo yendo y viniendo del cielo. Pese a todo, mira un poco a un lado, a la feria de oropeles de este mundo, y casi pierde el pie. Sus pasos resbalaron. Edward Elton. Casi se deslizaron mis pies. Los errores del corazón y la cabeza afectan pronto a la conducta. Hay una relación íntima entre el corazón y los pies. Asaf apenas podía mantenerse en pie, su entereza se perdía, sus rodillas se doblaban como una pared que se desploma. Cuando un hombre duda de la rectitud de Dios, su propia integridad se tambalea. Charles Spurgeon. Hay que notar que el profeta dijo que casi había resbalado, pero no del todo. Aquí hay la presencia, providencia, fuerza, salvaguarda del hombre por el Todopoderoso, presentadas de modo maravilloso. Vemos que aunque somos tentados y puestos al borde de perpetrar la equivocación, con todo Él nos sostiene y nos corrobora para que no nos venza la tentación. John Hooper. Versículo 2 al 14. Pero la prosperidad de los inicuos e injustos, tanto en la vida pública como privada, que aunque no llevan una vida feliz en realidad, el vulgo así lo considera, siendo alabados de modo impropio en las obras de los poetas y en toda clase de libros, puede llevarte a creer, y no me sorprende tu error, que los dioses se desentienden de los asuntos de los hombres. Estas cosas te perturban, al ser arrastrado por pensamientos necios, y con todo siendo capaz de pensar mal de los dioses, has llegado al presente estado de tu alma, de modo que crees que los dioses existen en realidad, pero que desprecian y descuidan los asuntos humanos. Platón. Versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes. Es una lástima que un heredero del cielo haya de confesar tu envidia, pero peor sería si dijera tuve envidia de los necios. Con todo, este reconocimiento, me temo, deberíamos hacerlo la mayoría. Charles Spurgeon. ¿Quién envidiaría a un malhechor que está subiendo una escalera que le pondrá por encima de la demás gente? Si es el catafalco que le dejará colgando delante de todos. Este es precisamente el caso del malvado que está encaramándose en la prosperidad, porque esto es solamente para poder ser lanzados a una destrucción más profunda. La burla sarcástica de Dionisio, el joven tirano de Sicilia, cuando después de haber saqueado el tesoro del templo de Siracusa,
tuvo un viaje próspero con el botín, es bien conocida. ¿No veis, dijo a los que estaban con él, que los dioses favorecen a los sacrílegos? De la misma manera, la prosperidad de los malvados es considerada un estímulo para cometer pecados, porque estamos prestos a imaginar que como Dios les concede las cosas buenas de esta vida, son objeto de su aprobación y favor. Vemos en qué forma su condición próspera hirió a David en el corazón, llevándole casi a pensar que no había nada mejor para él que unirse a su compañía y seguirlos en el curso de su vida. Juan Calvino. Cuando vi la prosperidad de los impíos. La prosperidad parece ser un arma peligrosa, y solo el inocente debería atreverse a usarla. El mismo salmista, antes de pensar en ello, empezó envidiando la prosperidad de los impíos. William Crouch. Sócrates, cuando uno le preguntó qué era lo que afligía a los hombres buenos, replicó: la prosperidad de los malos. ¿Qué es lo que aflige a los malos? La prosperidad de los buenos. Thomas Leblanc. Diógenes el cínico, viendo a Harpalo, un individuo vicioso que prosperaba en el mundo, tuvo el valor de decir que el que Harpalo, siendo un inicuo, viviera tanto tiempo en la prosperidad era un argumento de que Dios se había desentendido del cuidado de este mundo, que ya no le importaba lo que ocurría en él. Pero Diógenes era un pagano. Sin embargo, las luces del santuario irían menguando en su lustre. Las estrellas de gran magnitud han parpadeado. Los hombres eminentes, famosos en su generación por su religión y su piedad, han vacilado en su juicio al ver el estado próspero de los inicuos. Esta situación hizo que Job se quejara y Jeremías altercara con Dios, y David estaba a punto de hundirse al ver la prosperidad de los inicuos, al ver a los unos en riquezas, a los otros en necesidad, unos honrados, los otros despreciados, los unos en un trono, los otros en un muladar. John Donne. Versículo 4. Porque no hay congojas para ellos. La noción que prevalece todavía es que una muerte quieta significa un más allá feliz. El salmista ha observado que la verdad no es esta. Las personas descuidadas se endurecen y siguen en su presunción seguros incluso hasta el fin. Charles Spurgeon. Los hombres pueden morir como corderos, pero tener su habitación permanente con las cabras. Matthew Henry. Versículo 5. No pasan trabajos como los otros mortales, porque Dios les ha concedido los deseos de su corazón para que siendo sucios se ensucien todavía más, como un enfermo a quien el médico prudente no prohíbe nada porque sabe que su enfermedad es incurable. Jerhomus. Ni son azotados como los demás hombres. Las pruebas duras no parecen afectarles, no gimen bajo la vara divina. En tanto que muchos santos son pobres y afligidos, el pecador próspero no es ni lo uno ni lo otro. Es peor que los demás hombres y con todo está en mejores condiciones. Hará menos y tiene más forraje. Merece el infierno más ardiente, pero tiene el nido más caliente. Versículo 6. Por tanto la soberbia los rodean como un collar, se cubren el vestido de violencia, se jactan como fanfarrones, embisten y atacan, y si pudieran, cabalgarían por encima de toda la humanidad. Charles Spurgeon. Una cadena de perlas no conviene a sus cuellos, ni las vestiduras ricas adornan sus hombros, sino que es el pecado, según ellos, lo que conviene a sus almas, y se glorían en la desvergüenza. Platón dijo de Protágoras que se enorgullecía de que, habiendo vivido 60 años, había pasado 40 de ellos en una juventud disoluta. Se jactan de lo que tendrían que lamentarse. George Winnock. Versículo 8. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Son los que dicen hazlos trabajar como caballos y que coman como perros. Si se quejan, envíalos a la cárcel o que se mueran en un asilo. Hay muchos que hablan de esta manera. Hay una raza de hombres que hablan así de sus obreros, por más que no sean estos perfectos y que los consideran como si fueran animales de un orden inferior. Charles Spurgeon. Estos gigantes, o mejor, monstruos inhumanos de los cuales habla David, por el contrario, no solo se imaginan que están exentos de sumisión a ninguna ley, sino que prescindiendo de sus propias debilidades, hablan furiosos, como si no hubiera distinción entre bien y mal, entre lo recto y lo torcido. Juan Calvino. Versículo 12.
He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Mira, considera, aquí tienes un enigma, el enigma de la providencia, la piedra de tropiezo de la fe. Aquí hay los injustos recompensados y mimados, y no durante un día o una hora, sino toda su vida. Desde su juventud, estos hombres que merecen la perdición se han regodeado en la prosperidad, merecen ser colgados en cadenas, y las cadenas atadas a sus cuellos son dignos de ser expulsados del mundo, y con todo el mundo pasa a ser suyo. Los sentidos ciegos y pobres exclaman: mira esto, asómbrate, y hazlo recto con la justicia providencial si puedes. Charles Spurgeon. Alcanzaron riquezas, o fuerza. Tanto la riqueza como la salud son su dote. No tienen deudas ni quiebras, sino latrocinio y usura, que son su sustancia. El dinero produce más dinero, las monedas de oro ruedan a sus cofres, los ricos se hacen más ricos, los orgullosos más orgullosos. Señor, ¿por qué? Tus pobres siervos se vuelven más y más pobres y gimen bajo sus cargas y se preguntan acerca de tus caminos misteriosos. Charles Spurgeon. Versículo 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi camino. De este modo tan necio discute el más sabio de los hombres cuando su fe cabecea y se duerme. Asaf era un vidente, pero no podía ver cuando la razón le abandonaba y le dejaba en la oscuridad. Charles Spurgeon. Y lavado mis manos en inocencia. Asaf había tenido cuidado de sus manos y de su corazón, había guardado su vida externa como la interna, y era un pensamiento amargo el que todo esto había sido inútil y le había dejado en una condición peor que los mundanos de manos sucias y corazón endurecido. Sin duda, el carácter horrible de la conclusión tiene que mostrar que es insostenible. No puede ser así en tanto que Dios sea Dios. Era una mentira que hedía demasiado para ser tolerada mucho tiempo en el alma de un hombre bueno. Por ello, en un versículo o dos, vemos que su mente da media vuelta para seguir otra dirección. Charles Spurgeon. Versículo 14. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Dice el salmista: tan pronto como me levanto recibo una azotaina, y mi desayuno es pan de aflicción y agua de adversidad. Nuestras vidas están llenas de aflicciones y es una gran parte de la habilidad del cristiano. El conocer las aflicciones y conocer las misericordias. El conocer cuando Dios hiere es conocer cuando nos resguarda, y nuestro pecado consiste en pasar por alto las misericordias. Joseph Carril. El camino al cielo es un camino de aflicción, un camino de perplejidad, persecución, con cruces abundantes, como fue la ruta de los israelitas por el desierto, o la de Jonathan y su escudero, que tenían una peña a un lado y otra peña en el otro, y en tanto que se arrastraban a gatas, las piedras debajo, los espinos y cardos clavándoseles en las manos, los peñascos y los promontorios sobre ellos, así el cielo es alcanzado con dolores, paciencia y violencia, siendo la aflicción un compañero inseparable. El camino de la cruz es la ruta del cielo, dijo un mártir, Bradford. Y otro: si hay algún camino hacia el cielo, pasa por la cruz. Un hombre puede ir al infierno sin necesidad de cayado. Como decimos, el camino al mismo es fácil, recto, lleno de rosas. Basta conceder a Satanás pasar de un pecado a otro, de un mal propósito a una mala práctica, de la práctica a la costumbre, etc. John Trapp. Versículo 15. He aquí, a la generación de tus hijos engaña. Ay del hombre por el que viene la ofensa. Las palabras precipitadas, no digeridas, poco consideradas, son responsables de mucha aflicción y dificultades en las iglesias. Ojalá que como Asaf los hombres frenaran su lengua. Cuando tenemos sospechas de estar equivocados, lo mejor es que nos callemos. No nos hará ningún daño el estar quietos y puede causar grave daño el esparcir nuestras opiniones formadas precipitadamente. Charles Spurgeon. Versículo 17. Comprendí el fin de ellos. La envidia roe ahora el corazón, pero un horror santo de su condenación inminente y de su presente culpable llena su alma. Retrocede para no ser tratado de la misma manera que los orgullosos pecadores, a quienes hace un momento consideraba con admiración. Charles Spurgeon. Comprendí. Existe una famosa historia de la providencia en Bradwardine. Con referencia a esto, cierto ermitaño se sentía tentado y totalmente insatisfecho respecto a la providencia de Dios y resolvió ir andando de un lugar a otro hasta que pudiera hallar alguno que le satisficiera.
Pronto se le unió un ángel en forma de hombre y fue caminando con él, contándole que era un enviado de Dios para satisfacerle respecto a sus dudas sobre la providencia. La primera noche se alojaron en la casa de un santo varón y pasaron el rato en pláticas sobre el cielo y alabanzas a Dios, y disfrutaron mucho con un gran sentimiento de libertad y de gozo. A la mañana, cuando partieron, el ángel se llevó consigo una gran copa de oro. Por la noche llegaron a la casa de otro santo varón, el cual les dio la bienvenida muy contento y se gozó con su compañía y discursos. El ángel, sin embargo, al partir mató a un niño en la cuna, que era su único hijo, la niña de los ojos de su padre, que no había tenido hijos durante muchos años. El tercer día por la noche llegaron a otra casa, donde se les recibió tan bien como en las otras. El dueño de la familia tenía un mayordomo, a quien tenía en gran estima, y les manifestó lo contento que estaba poseyendo un servidor tan fiel. Al día siguiente, el padre de familia ordenó a su mayordomo que los acompañara parte del camino para guiarles, y cuando pasaron sobre un puente, el ángel dio un empujón al mayordomo, que cayó al río y se ahogó. La última noche llegaron a la casa de un hombre impío, donde los agasajó con toda clase de diversiones impropias, pero el ángel por la mañana le dio la copa de oro. Habiendo hecho esto, el ángel preguntó al ermitaño si entendía todas aquellas cosas. Este contestó que sus dudas sobre la providencia habían aumentado, no disminuido, porque no podía entender por qué había tratado tan duramente a aquellos santos hombres que les recibieron con tanto amor y gozo, y había hecho un regalo al hombre inicuo que los había tratado indignamente. El ángel le dijo: voy a explicarte todas estas cosas. En la primera casa donde fuimos, el dueño era un santo varón, pero el beber de aquella copa cada mañana, siendo demasiado grande, le ponía en condiciones impropias para sus santos deberes, y aunque él no se daba cuenta, los demás sí, así que se la quité, puesto que es mejor para él perder la copa de oro que su templanza. El dueño de la casa en que pasamos la segunda noche era un hombre entregado a la oración y la meditación, y pasaba mucho tiempo en sus deberes sagrados, y era muy generoso con los pobres en tanto que no tenía hijos, pero tan pronto tuvo uno se encariñó con él, y pasaba el tiempo jugando con él, de modo que descuidaba por completo sus antiguos ejercicios sagrados y daba muy poco a los pobres, pensando que nunca dejaría bastante para su hijo. Por tanto, me llevé al hijo al cielo y le dejé a él que sirviera mejor a Dios en la tierra. El mayordomo, a quien eché al río, había planeado matar a su amo la noche siguiente, y en cuanto al hombre inicuo a quien le di la copa de oro, no había de poseerla en el otro mundo, por lo que se la di en este, lo cual después de todo va a ser un lazo para él, porque siendo un hombre sin moderación, dispuesto a la inmundicia, vale más que sea aún más inmundo. La verdad de esta historia no puede afirmarse, pero la moraleja es buena, porque nos muestra que Dios es un Padre indulgente con los santos a quienes más aflige, y que cuando pone a los inicuos en las alturas, éstas son resbaladizas y su prosperidad es su ruina. Proverbios 1:32. Thomas White, en un tratado del poder de la piedad. Versículo 18. Los precipitas en una completa ruina. El castigo eterno será más terrible en contraste con la prosperidad anterior para aquellos que están maduros para el mismo. Considerado en conjunto, el caso del impío es todo él horrible, y su gozo mundano, en vez de disminuir el horror, en realidad hace el efecto más terrible, tal como el relámpago fulgurante en medio de la tempestad no hace sino intensificar la impenetrable oscuridad que circunda. El ascenso a la horca de Amán fue un ingrediente esencial en el terror de la frase «colgadle en ella». Si los malvados no se hubieran levantado tan alto, su caída no habría sido tan profunda. Charles Spurgeon. Versículo 19. Perecieron, se consumieron de terrores. Como los árboles derribados por el rayo son monumentos a la venganza, como las ruinas de Babilonia revelan en la grandeza de su desolación los juicios del Señor contra todos los que se exaltan indebidamente, la gloria momentánea de los que carecen de la gracia es borrada en un momento. Su exaltación es consumida en un instante. Charles Spurgeon. Un mercader inglés que vivía en Danzig, ahora con el Señor, nos contó esta historia que dijo era verdadera. Un amigo suyo, mercader también, en circunstancias que no conocía, fue a un convento y comió con los frailes. Le atendieron de modo muy afectuoso. Después de la comida y delante de todos, el mercader elogió lo agradable de su modo de vivir.
Sí, contestó uno de los frailes, vivimos muy agradablemente, cierto. Solo nos falta que alguien quiera ir al infierno por nosotros cuando muramos. Gilles Firmin en el Cristiano Real o un tratado sobre la vocación efectiva. Versículo 20. Como sueño del que despierta. La concepción es más bien sutil, pero parece haber sido penetrada astutamente por Shakespeare, quien hace que el príncipe Plantagenet, afectando quizá el aire de soberano en lugar de Dios, diga a su favorito descartado: he venido soñando en esta clase de hombre, pagado de sí mismo, viejo y profano, pero estando despierto aborrezco mi sueño. Henry IV. C.B. Cayley en Salmos en Metro. Versículo 21. Y en mi corazón sentía punzadas. Alexander traduce: mi corazón estaba agriado, su espíritu estaba amargado, había juzgado en una forma desapacible. Oscar. Se había vuelto atrabiliario, lleno de bilis, melancolía. Había emponzoñado su propia vida en su manantial y con ello la corriente era amarga como la hiel. Charles Spurgeon. Versículo 22. Era como una bestia delante de ti. Permitía a mi mente que se ocupara totalmente de las cosas de los sentidos, como las bestias que perecen, y no miraba a mi estado futuro, ni consideraba el someterme a los sabios designios de una providencia infalible. Adam Clarke. Era como un verdadero monstruo delante de ti. No solo una bestia, sino una bestia embrutecida, una de las más obstinadas e intratable de todas las bestias. Creo que ningún hombre puede ir más abajo que en esta humilde confesión. Esta es una descripción de la naturaleza humana y del viejo hombre del santo ahora renovado que no puede ser superada. Charles Spurgeon. Tulio escribe en abundancia de lo que hizo para el bien público en el estado de Roma, pero no dice una palabra de su avaricia, de su aplauso afectado al pueblo, de su orgullo y vanagloria, de su origen bajo, etc. Mientras tanto, por el contrario, Moisés narra el pecado y castigo de su propia hermana, la idolatría y superstición de Aarón, su hermano, y su propia falta al golpear la roca, por lo que fue excluido de la tierra de Canaán. Thomas Fuller. Versículo 23. Con todo yo siempre estoy contigo. No renuncia a su fe, aunque confiesa su necedad. El pecado puede afligirnos, y pese a ello podemos tener comunión con Dios. Es un pecado querido y que nos deleita el que nos separa del Señor, pero cuando lo lamentamos sinceramente el Señor no va a apartarse de nosotros. Charles Spurgeon. Versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y no hay ningún bien en la tierra que desee aparte de ti. Qué reducido es el número de los que mantienen sus afectos fijos solo en Dios. Vemos cómo la superstición añade a él muchos otros rivales para nuestros afectos, en tanto que los papistas admiten de palabra que todas las cosas dependen de Dios. Sin embargo, están constantemente procurando obtener ayuda, procedente de este punto o del otro, independientes de él. Juan Calvino. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti?, dice David. ¿Qué son los santos para un alma sin Dios? Esto es válido tanto respecto a las cosas como a las personas. ¿Qué tenemos en los cielos sino a Dios? ¿Qué gozo hay sin Dios? ¿Qué es la gloria sin Dios? ¿Qué son las riquezas, muebles, refinamientos, sí, incluso las diademas del cielo sin Dios en el cielo? Si Dios dijera a los santos: aquí está el cielo, tomadlo, pero yo me retiro, ¿cómo llorarían los santos en el mismo cielo, haciendo del mismo un valle de lágrimas verdaderamente? El cielo no es el cielo a menos que en él gocemos de Dios. Es la presencia de Dios lo que hace el cielo. La gloria no es sino el estar más cerca de Dios. Joseph Carey. Versículo 25 y 26. Gotthold fue invitado a una reunión social y tenía la esperanza de encontrar allí a un amigo suyo a quien amaba y en cuya compañía tenía gran deleite. Al juntarse al grupo, sin embargo, supo que, por una circunstancia imprevista, este amigo no se hallaría presente, y sintió tanta pena que no pudo participar en el jolgorio común. Esta circunstancia le llevó más adelante a la siguiente serie de pensamientos. El alma piadosa que sinceramente ama y con fervor anhela al Señor Jesús, experimenta lo que me ha ocurrido a mí. Busca a su amado por todas partes, objetos y sucesos. Si le encuentra, ¿quién es más feliz que él? Si no lo encuentra, ¿quién está más desconsolado? Ah, Señor Jesús,
Tú eres el mejor de los amigos. Tú eres el objeto de mi amor. Mi alma te busca, mi corazón te anhela. ¿Qué me importa el mundo con todos sus placeres y pompas, su poder y gloria, a menos que tú estés en él? ¿Qué me importa la comida más delicada, las bebidas más dulces y la compañía más alegre, a menos que tú estés presente, y a menos que pueda mojar mi bocado en tus heridas, endulzar mi bebida con tu gracia y oír tus palabras confortantes? Ciertamente, Salvador mío, incluso si yo estuviera en el cielo y no te hallara a ti, no me parecería que fuera el cielo. Por tanto, Señor Jesús, cuando con lágrimas, suspiros y anhelos del corazón y esperanza paciente te busco, no te escondas de mí, sino permíteme que te halle, porque, Señor, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Y no hay sin ti ningún bien en la tierra para mí. Mi carne y mi corazón desfallecen, pero Dios es la fuerza de mi corazón y mi porción para siempre. Christian Scriver. Versículo 26. Oh extraña lógica. La gracia ha aprendido a deducir conclusiones firmes de premisas débiles y felicidad de la tristeza. Si la premisa mayor es mi carne y mi corazón desfallecen, y la menor, no hay flores en la higuera ni fruto en la viña, etc., con todo la siguiente conclusión es firme e innegable. El Señor es la fuerza de mi corazón y mi porción para siempre. Oh, con todo me gozaré en el Dios de mi salvación. Y si hay más en la conclusión que en las premisas, mejor, Dios sale exacto en la conclusión. John Sheffield. De entre todas las ocasiones, cuando más ayuda necesita el cristiano, es en la hora de su muerte. Entonces ha de despedirse de todas las comodidades de la tierra y además puede estar seguro de los conflictos más agudos del infierno, y por tanto es imposible que pueda resistir sin la ayuda extraordinaria del cielo. Pero el autor de este salmo tenía una armadura probada con la cual podía encontrarse con su último enemigo. Aunque era débil y temeroso, se atrevió a caminar en la oscura antesala de la muerte, teniendo a su padre por la mano. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23:4. Aunque en las tribulaciones de la vida y en la prueba de la muerte el corazón está a punto de fallarme, con todo tengo un vigor cordial que me animará en la condición más triste. Dios es la fuerza de mi corazón y mi porción para siempre. Sin alteración, este Dios será mi Dios para siempre, mi guía y ayuda en la muerte. Sí, la muerte que disuelve tantos lazos y suelta tantos nudos, nunca me separará de mi porción, sino que me dará una posesión perfecta y perdurable de la misma. George Swinnock. Versículo 27. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Los meros paganos que están lejos de Dios perecen cuando llega su hora, pero los que habiendo sido suyos, según lo que han profesado, actúan de modo infiel, llegarán a una condenación activa y serán aplastados por su ira. Leemos ejemplos de esto en la historia de Israel. Ojalá que no tengamos nuevos ejemplos creados en nuestras propias personas. Charles Spurgeon. Versículo 28. El acercarme a Dios es el bien. Esto no es un hecho aislado. No es meramente volverse hacia Dios y decirle, he venido a ti. La expresión es acercarse. No es un acto único, es el acercarse, acudir, andar habitual, proseguir y así sucesivamente en tanto que estamos en la tierra. Es pues una religión habitual que tiene que ser impresa y activada en nosotros. Montagu Villiers. El epicúreo, dice Agustín, acostumbra decir, es bueno para mí disfrutar de los placeres de la carne. El estoico acostumbra decir, es bueno para mí gozar de los placeres de la mente. El apóstol acostumbraba decir, no en las palabras, pero sí en el sentido, es bueno para mí el adherirme a Dios. Lorinus. Si este mensaje te ha bendecido, no olvides compartirlo con otros que puedan estar pasando por momentos de duda. A veces, todo lo que necesitamos es un recordatorio de que no estamos solos en esta lucha. Antes de despedirnos, me gustaría invitarte a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Dónde estás poniendo tu confianza? ¿En las cosas temporales que ves a tu alrededor o en el Dios eterno que siempre está contigo? Si te ha gustado esta reflexión sobre el Salmo 73, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más contenido que nos ayude a crecer en nuestra fe.
Comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo hoy. Nos vemos en el próximo video. Recuerda, en Dios encontramos nuestra verdadera fortaleza y nuestro refugio eterno. Que Dios los bendiga.